Egun on ba, eta eskerrik asko ona etorteagaitik. Bilbo herri irratia, baita Bizkaia irratia, eta komunikazioetako saila, Elizbarrutiko saila ibili gara dekalogoari aurpegia jartzen, atzo bertan aurkeztu genduan erabilera etikoa sustatzeko dekalogo hori komunikabideen aurrean, eta horren harira antolatu dugu gaurko jardunaldi hau be. Ayer presentamos el decálogo ante los medios de comunicación y ante la sociedad, el decálogo para el uso ético de la inteligencia artificial en los medios de comunicación, y al hilo de esa jornada de comunicaciones sociales, hoy nos volvemos a juntar aquí con una persona que nos viene desde el Vaticano, que ahora la presentaremos. Un decálogo que hemos elaborado, llevamos como un año o así más o menos trabajando los puntos del decálogo, ha sido en colaboración con el Colegio Vasco de Periodistas y la Asociación Vasca de Periodistas y con aportaciones de universidades, filósofos, tecnólogos, periodistas y también con la participación de medios de las diócesis de Vitoria y San Sebastián de Gasteiz y Donostia. Han estado presentes también. Un decálogo que también, antes de hacerlo público ayer, lo presentamos en el Parlamento Vasco, que tuvo una buena aceptación por parte del espectro político. La verdad es que es difícil ponerles de acuerdo, pero esta vez por lo menos se pusieron de acuerdo y todos lo vieron bien. Sí, sí. Argi dago, ez dela edonor gaur geugaz dagoana, esan dugun moduan Vatikanotik jatorku, eta berau aurkezteko, esango dautzuet, atzo Kermanek bere aurkezpena egin eban baita deustun, baina berarik enduko dautzagu txatal batzuk aurkezpen honetakoak. El sacerdote milanés Andrea Chiuchi es filósofo, teólogo, escritor, profesor, columnista en varias revistas. Durante más de 30 años ha acompañado a jóvenes, a familias y a niños y a niñas en catequesis, involucrando también al movimiento Scout. Además, es un apasionado de la gastronomía. Ha escrito varios libros en torno a la gastronomía. Tiene proyectos de investigación activos sobre la comida y las religiones. Otro ámbito que le ocupa durante los últimos años es el de la relación entre tecnología y la vida humana. Coordina el secretariado de la Academia Pontificia para la Vida, un lugar donde se encuentran científicos de todo el mundo, de todas las religiones y de diversos campos del conocimiento. Es también secretario general de la Fundación del Vaticano, que se centra en la ética de la inteligencia artificial. Pero además, como comprobaréis enseguida, es una persona despierta, viva, que se ocupa de las personas y con una gran humanidad. Y de eso nos viene a hablar, además, entre otras cosas, de la humanidad, de la inteligencia artificial, de la ética. Y hay una cuestión muy importante para él, que es la mirada al futuro, algo que a nosotros también nos interesa mucho, y el año que viene vamos a cumplir 75 años, la diócesis de Bilbao cumple 75 años, con un lema que es Etorkizunari begira, mirando al futuro, que es precisamente algo en lo que pondrá también el foco él. Perfecto. Muchas gracias. Yo no hablo español, yo entiendo, ma come si dice che voi siete molto pazienti? Tenéis mucha paciencia. Ok. No, ok, perfecto. Sí. Empecemos por el principio. No. No. Ok, that's good. Great. El primer capítulo del Génesis está apuntado por un estribillo. Y vio que era bueno. Dios tiene ante sí el espectáculo del mundo y examinándolo trocito a trocito, elemento a elemento, dice, qué hermoso, está bien, wow. Dios se asombra de lo que ha hecho y del hombre y de la mujer. Durante casi 3000 años, la sabiduría judío-cristiana ha transmitido a la cultura y a toda la humanidad una visión positiva y admirativa de la realidad. El mundo es bueno. Toda la realidad es buena. El hombre es bueno, mas el hombre es muy bueno. Otras culturas no tienen el mismo juicio sobre la realidad. Otras culturas ven el mundo y la concreción de la realidad como un engaño, como una prisión, como algo de lo que de escapar.
no así el Dios cristiano, que ante el misterio del mal que marca la historia decide encarnarse, habitar esta realidad, estar dentro, no la destruye, no nos destruye. Reafirmamos la bondad de lo real cada domingo cuando celebramos la Eucaristía, el pan y el vino, materia capaz de revelarnos eficazmente algo del misterio de Dios que nos salva. Dios elige el pan, Dios elige el vino y el agua, el aceite, para nuestros cuerpos antes que para nuestras almas. Y sí, incluso en la experiencia cristiana hay lugar para el ascetismo, para el ayuno, para renunciar, para despojarse de algo que parece agobiar nuestra existencia. Esto siempre queda mitigado, parcial. Jesús también ayuna, pero solo 40 días. Después, los ángeles le ofrecen un banquete en la poderosa imagen del reino de Dios, del paraíso que nos da Isaías, un banquete de vinos anejados, de manjares suculentos. Para este juicio esencialmente positivo, la ciencia occidental ha encontrado en la experiencia cristiana un lugar especialmente significativo y fructífero donde desarrollarse, donde crecer en este estudio admirativo y asombrado y al mismo tiempo paciente, serio y crítico de esta realidad que Dios dice que es buena. La lista de monjes, sacerdotes, monjas y religiosas que han dedicado su vida a la investigación científica es solo un ejemplo paradigmático de esta opción de habitar la realidad en toda su concreción, con el compromiso de estudiarla y reconocer en ella algo de huella del misterio de Dios. ¿Cuándo se rompe esta fecunda relación entre el conocimiento científico y la experiencia creyente? Cuando la Iglesia tiene miedo. Cuando teme, es decir, teme que de algún modo la investigación científica ponga en peligro su mensaje, socave su fuerza, a veces incluso su poder. Creo que es en estos términos como hay que interpretar, por ejemplo, el mayor choque entre la investigación científica y el aparato institucional eclesial de la era moderna, el caso Galileo. Los cardenales no estaban especialmente interesados en la astrofísica. Ma no. Más bien, sabían muy bien que si es el Sol que está en el centro y no la Tierra, entonces el Hijo de Dios no nació, murió y resucitó en el centro, sino en una roca periférica que gira en el medio del cosmos. El caso Galileo es un problema teológico, no científico. Frente a Galileo y su telescopio, la Iglesia tiene medio de perder el centro, medio de perder un trocito de potere e fuerza. Comprensibile, per cierto modo, è comprensibile, ma tiene miedo. Cuando la Iglesia tiene miedo, se retrae, condena, niega, quema, mira al pasado. Prefiere suspender su investigación inteligente sobre las condiciones de la realidad. Se atrinchera tras dogmas utilizados para cerrar discursos en lugar de abrir otros nuevos sobre bases sólidas. Si el capítulo primero del Génesis nos ofrece un juicio radicalmente bueno de la realidad, la página siguiente nos muestra, es mandato de Dios, cómo el hombre puede situarse en esta realidad buena. Al hombre y a la mujer se la confía la creación mediante una doble tarea, cultivarla y custodiarla. Aquí
nos encontramos en la raíz teológica de la forma tecnológica con la que habitamos este planeta. La técnica no es un extra opcional para el Homo sapiens, porque sin ella la especie humana no siquiera existiría. Se trata aquí de repensar cómo estamos abordando hoy el tema de la naturaleza, que se caracteriza por una idealización, en mi opinión, muy arriesgada. Por un lado, la invocamos como algo ya dado, completamente conocible, incuestionablemente vinculante, inesaquibile a cualquier dinamismo. Falso, falso. El acceso a la naturaleza es siempre cultural y por tanto intrínsecamente relacional. En un aquí y ahora hecho de palabras y relatos, con lo que pulsamos continuamente nuestra corporeidad, el tiempo y el mundo que habitamos, en una estrecha interdependencia entre nosotros y con otras formas de vida. Por otro lado, la contraponemos a la tecnología, la madre malvada de los artificial, inmediatamente considerata aliena y contraria al hombre. Es una tontería. Bella questa parola. In italiano no abbiamo esta parola, tontería. Es una tontería. Permíteme una vez más hacer referencia a la alimentación. La alimentación natural está de moda hoy en día. La alimentación natural. Es... ¿Qué significa comida natural? Si excluimos a los recolectores de bayas del Paleolítico, el hombre siempre se ha alimentado mediante procesos culturales y tecnológicos. ¿Qué otra cosa es un fuego encendido, una olla y la sabiduría de la agricultura y la ganadería? Técnica y cultura. La comida no es nunca más natural. Es siempre tecnológicamente construida. Y luego está la Pascua de Jesús. Si consideramos el acontecimiento pascual desde el punto de vista de la construcción del tiempo, debemos admitir que la resurrección de Jesús, que proclamamos, que recordamos y que está en la raíz de nuestra experiencia creyente, es la mayor apertura al futuro que se ha dado a la historia. La vida no termina, no muere, es eterna. No podemos dejar de recordar la articulación del tiempo que la experiencia cristiana construye sobre la Pascua de Jesús. Hay una memoria de un acontecimiento pasado que nos permite pensar en un futuro, en una vida que no termina, gracias a la cual vivimos el presente con intensidad y responsabilidad. Si no somos nosotros los que hablamos del futuro, ¿quién va a hacerlo? Si no somos nosotros los que lanzamos una mirada llena de esperanza y responsabilidad hacia el futuro que nos espera, ¿quién debe hacerlo? Si me he entretenido con estas tres consideraciones de fondo, partiendo de las páginas fundamentales de la escritura, es porque creo que precisamente a través de estas reflexiones podemos reubicar los argumentos que la Iglesia mantiene hoy sobre las nuevas tecnologías, en particular sobre los sistemas de inteligencia artificial, que en los últimos tiempos se han convertido en lo que todo el mundo discute y a todo el mundo preocupa. Ma, ¿por qué nuestra
nuestra opinión sobre estas tecnologías adopta casi siempre un tono preocupado. ¿Por qué? Lo primero de lo que hablamos casi siempre son los riesgos. Por supuesto, luego atemperemos nuestro razonamiento diciendo que también hay muchas oportunidades, pero ¿por qué hablamos primero y casi siempre de los problemas? ¿Por qué tienen miedo incluso los ancianos en el confesionario? Una historia de hace una semana en mi pareja. ¿Por qué ante la increíble tecnología que hemos sido capaces de conseguir a través de décadas de investigación, capaces de logros increíbles en tecnología, alimentación, salud, lingüística, matemáticas? ¿Por qué lo primero que decimos no es wow? ¿Por qué no tenemos la mirada de Dios ante la realidad? ¿Por qué no pensamos que lo que sabemos hacer es algo muy bueno? El advenimiento de la IA impone un abordaje renovado y audaz sobre el futuro. ¿Qué tipo de mundo queremos y qué queremos hacer con esta increíble tecnología? Más aún, ¿cómo queremos realizar esta tecnología para que corresponda a los criterios del mundo que queremos y que la experiencia cristiana se llaman bien común, justicia, fraternidad, atención a los más débiles? Sin embargo, no es así, más bien parece que nos hemos convertido en una agencia que habla del pasado y se nos aprecia por la charla sobre el pasado que hacemos. A menudo la gente se sorprende al oírme hablar. Pero, ¿cómo? Eres sacerdote. El catolicismo es una agencia conservadora. ¿Por qué hablas de esta manera sobre el futuro? ¿Por qué le sorprende que un sacerdote hable del futuro? Quizá nos asusta. Ma el futuro no es nuestro tema. No es esta nuestra especialidad. No es esto lo que nos impone la Pascua de Jesús, el buen juicio sobre la realidad. Hace unos meses, una catequista de un pueblecito en Italia me contó el asombro de los niños de su grupo cuando descubrieron que el párroco tenía una cocina moderna y televisión. ¿Qué imagen tenían del sacerdote? ¿Qué les habíamos contado? Deberíamos preguntarnos por qué con demasiada frecuencia se asocia y valora a la Iglesia por su referencia al pasado. ¿Por qué no buscan y nos aprecian solo por la custodia de tradiciones, de valores que hay transmitir y defender? ¿Por qué la experiencia cristiana habla del pasado y no del futuro? La IA impone una nueva mirada al futuro y corremos el riesgo de ser la agencia del pasado, todos dedicados a defender posiciones ganadas. Múltiples crisis sacunden violentemente a la humanidad e en su conjunto y corremos el riesgo de perdernos por seguir repitiendo, explicando, justificando. Repetimos, explicamos, justificamos. ¿Por qué preferimos un pasado tranquilizador a un futuro ciertamente complejo y arduo, que es donde nuestra responsabilidad debe ejercerse en su forma más elevada? Personalmente, no creo que la apologética que justifica y defiende el pasado sea la herramienta decisiva para nuestro tiempo. La apologética tiene que ver con el futuro,
¿De qué sirven pues nuestras grandes, grandes, ciertamente, grandes tradiciones y valores sacrosantos, si no es para pensar el futuro? O la Iglesia, en virtud de la Pascua de Jesús, que proclama de forma apropiada e inapropiada, contribuye a modelar el futuro de esta sociedad, o corremos el grave riesgo de convertirnos en un museo. ¿Qué futuro queremos? ¿Qué mirada sobre el futuro nos impone la Pascua de Jesús? Esto es lo primero que me gustaría oír en nuestras comunidades y en los medios de comunicación cristiano en la era de la AI. La explosión de los sistemas de AI obliga entonces a una reflexión renovada sobre el tema de la carne, de los cuerpos. ¿Recordáis a Judy Butler y sus famosos cuerpos que importan? Todavía estamos ahí. No me entusiasma especialmente el debate sobre la comparación entre el hombre y la AI. De hecho, creo que es precisamente una de las razones por las que no hemos sido capaces de ofrecer una narración más objetiva y, en cierto modo, tranquilizadora de esta innovación tecnológica. Pero si hay un punto en que el debate y la confrontación son especialmente significativos, ese es sin duda el del cuerpo. Empiezo con una observación banal. La AI no tiene cuerpo. Ese es el problema para vosotros, por los periodistas, que os veis obligados a llenar interminabilmente minutos de vídeos en entrevistas y reportajes y no sabéis qué mostrar. No podéis, el periodista no puede encuadrar en un ordenador quieto, quieto en una habitación durante 1 minuto y medio. Porque un sistema de AI, al fin y al cabo, se parece físicamente a un ordenador procesando datos. Así que nos mostráis robots o cerebros con sinapsis y cables. Sin duda, todo esto genera bastante miedo. Ma no es inteligencia artificial. Un sistema de AI no tiene cuerpo. Los seres humanos, sí. El pensamiento humano siempre tiene cuerpo. En este sentido, la comparación entre inteligencia artificial e inteligencia humana corre el riesgo de ofrecer una doble reducción de la experiencia humana sobre la que debemos estar prevenidos. La primera. Ante todos, nos humanos somos más que nuestros datos. No somos reducibles a los números rastros que dejamos continuamente en el universo digital por lo que somos perfilados, catalogados e imaginados en nuestro futuro. No es cierto que las máquinas lo sepan todo sobre nosotros. Además, somos más que nuestra inteligencia. Exactamente, somos cuerpo y alma, espíritu, y sensibilidad, afectos, historia, relaciones. La comparación entre inteligencia artificial e inteligencia humana es siempre decepcionante, no ayuda a captar el problema. Y sobre todo, no ayuda a captar una de las cuestiones esenciales que nos impone la transformación digital, nuestra carne. ¿Qué pasa con nuestra carne? Porque si algo ofrece la transformación digital, es precisamente la rarefacción de la carne, digitalizada, fotografiada, exhibida y al mismo tiempo negada y evitada. El ejemplo más llamativo es sin duda la transformación de la intimidad y la sexualidad en la era de las relaciones digitales y la pornografía generalizada. La psicóloga americana Jen Twenge, en su interesantísimo Interconnected,
un estudio sobre los adolescentes americanos en la era de los smartphones, hace una descripción muy interesante de esta generación. Adolescentes, 12, 17 anni, ¿ok? 12, sí. Los adolescentes de hoy beben menos, salen menos de casa por la noche. Tienes menos prisa por sacarles el carnet de conducir porque su madre está ahí para llevarse. No buscan un trabajito para ganar algo de dinero. La familia se lo proporciona. Y sobre todo, tienen menos relaciones sessuales. No, non sono una generazione specialmente virtuosa, no. Se contentan con el porno. Se contentan con el porno. En la era digital, la carne parece menos esencial, demasiado exigente, agotadora. Mejor la distancia, mejor el digital, mejor el porno en los smartphones. Muy seguro. Nos cuestionaremos tarde o temprano el hecho que entre los adolescentes haya disminuido el número de víctimas de peleas y riñas y haya aumentado el de suicidios. Es increíble. Y sin embargo abrazamos esta locura. Ocurrió cuando en algún momento nos vivimos privados del contacto físico, el encierro durante la pandemia. En aquellos trágicos días nos dimos cuenta de los esenciales que son los abrazos, los besos, el poder vernos físicamente, el encuentro, el comer juntos, los cuerpos encontrándose. En la era del AI estamos llamados a volver a hablar del cuerpos, o más bien a valorar nuestros cuerpos. Y aquí también, si me permitís, nuestra fe nos capacita de un modo muy especial para esta operación, porque la experiencia cristiana es la religión de los cuerpos. El acto fundacional es un misterio de encarnación. Encontramos nuestra verdad en el cuerpo resucitado de Cristo. Cada domingo distribuimos y comemos el cuerpo de Cristo. Y recitando el credo afirmamos, atención, no la inmortalidad de las almas, sino la resurrección de los cuerpos. Esto en el credo. En este tiempo y en este mundo en los que el cuerpo es un problema y en algunos aspectos parece más fácil evitar la fisicalidad, que es agotadora y adictiva, como comunidad cristiana estamos llamados a hablar de la belleza de los cuerpos. ¿Por qué entonces hacemos la misa su YouTube? Lo entendía durante el confinamiento, ok. ¿Ma por qué continuamos ahora? Porque ante el doble desafío de los cuerpos y las relaciones que plantea nuestra era tecnológica, seguimos haciendo misa en YouTube, donde la gente, no asamblea, gente, en el mejor de los casos puede ver pasivamente un espectáculo. La negación total de toda la reforma litúrgica conciliar. La celebración eucarística en YouTube niega tanto la corporeidad como las relaciones. El sacerdote es el único actor en un espectáculo donde la comunicación es totalmente unidireccional y ningún mangia, come si dice, en ningún comer. Una cena sin comer.
demoníaco. Es el demonio. La misa su YouTube, disculpe, es el demonio. Es el ejemplo más claro de cómo se pueden utilizar las nuevas tecnologías digitales sin ninguna comprensión de la lógica que hay detrás de ellas y de los retos que nos plantean. Algunas realidades eclesiales han intentado hacer lo contrario, incluso habitando el entorno digital con más sabiduría inventiva y aprovechando al máximo la multiplicidad de temas y recursos presentes en la comunidad. Ahora que ha pasado la urgencia, convendría estudiar y valorizar a quienes habitaron la red en carne y hueso y en fraternidad. ¿Resisten? Porque adesso arriva il problema. Por lo tanto, el tema de la carne es decisivo en una cuestión más fundamental, que exige un examen en profundidad que nos permita circunstanciar el enfoque hasta ahora entusiasta. El estado de la razón tecnocientífica actual. Perdonad la espesura del lenguaje, que tomo prestado de mis colegas expertos a la academia. 5 minutos más duros. Las ciencias empíricas, de acuerdo con su método, utilizan categorías que encuadran a los organismos vivos en una lógica objetivadora que pone entre paréntesis la experiencia vívida, que es propia de la corporeidad humana. Poner entre paréntesis las dimensiones experienciales, aunque solo sea por razones metodológicas, significa considerarlas irrelevantes, con la consecuencia de que se estudia al ser vivo dejando de lado la experiencia vívida y más aún el sentido mismo de su existencia. Esta tendencia de carácter epistemológico se ve reforzada por otro elemento de carácter práctico, que se refiere a la técnica. La razón instrumental y calculadora que subyace a la técnica, por su éxito y a la alianza establecida con los poderes económicos, se está imponiendo como paradigma tendencialmente exclusivo, en detrimento de otras dimensiones o formas de razón. En resumen, corremos el riesgo de que se produzca una especie de dictadura de la técnica. La técnica asume una función de dirección, de condicionamiento de las elecciones y objetivos humanos que guían la praxis y modelan la mente. La lógica tecnocientífica, casi como una nueva religión, socavando otros saberes, eludiendo la sabiduría de los cuerpos, los cuerpos, tiende a convertirse en la única depositaria de la verdad y en la principal protagonista de la transformación del mundo y de la cultura de la vida. Nos enfrentamos no solo a un saber práctico sobre los medios y los instrumentos puestos a disposiciones de los humanos, sino a un poder que determina fines y significados hasta el punto de disponer de lo humano. La neurociencia amplifica este efecto planteando cuestiones radicales sobre la conciencia y la libertad, y la vulnerabilidad y la finitud del ser humano no son un lugar de encuentro con el otro y de relación con el prójimo, sino de lucha por una superación que quisiera ser incondicional. Aquí los cuerpos que presentan la cuenta. Es necesario discutir críticamente los parámetros implícitos en esta idea del perfeccionamiento de lo humano. El problema no reside tanto en el entrelazamiento de la tecnología y la determinada visión del hombre, como en la pretensión que esta
como en la pretensión de que esta visión sea la única, con la consiguiente cerrazón a cuestionarla e integrarla, por considerarla a priori mediadora y exhaustiva. Aun questo, paradójicamente, ni siquiera se ajusta a los criterios de conocimiento intersubjetivo, según los cuales tiene lugar la práctica real de la investigación científica, basada en la colaboración y en la confianza mutua. Al carecer de estas premisas, los resultados de la investigación científica pierden también su capacidad de persuasión. En este sentido, como dice Bruno Latour, no se puede seguir creyendo que los hechos se sostienen por sí mismos, sin un mundo compartido, sin instituciones, sin vida pública. Ejemplos más claros, las vacunas. Un artículo de fe. ¿Creo o no creo a las vacunas? Loco. Este es el trágico resultado del imperialismo de la lógica de la razón instrumental, que subyace al sistema tecnocrático que niega los cuerpos. Comprendo que es difícil, que la cuestión es mucho más compleja de lo que se plantea, pero si realmente queremos servir a la humanidad y comunicar críticamente la transición que está produciendo, tenemos de hablar de esto, de la razón encarnada, de la transdisciplinariedad insuperable, de la fecundidad de los límites, no para opornos a la tecnología y a la ciencia, sino para ponerlas realmente a servicio del hombre y del planeta que habitamos. En este sentido, entendemos lo que creo que es el corazón del mensaje que el Papa Francisco dedicó al tema de la inteligencia artificial como ocasión de la última Jornada Mundial de las Comunicaciones. ¿De qué habla el Papa? Habla del crecimiento de la humanidad, habla de una cuestión del corazón, habla de la necesidad de la sabiduría. En otras palabras, pide un replantamiento, una profundización de la razón, con la que habitamos este mundo. Este es el núcleo del problema, la forma humana de vivir esta era tecnológica. Pero el Papa también dice algo más. Dice que todo esto depende de nosotros. Invoca, de hecho, una respuesta ética. Ética. Si intentas de buscar en Google ética del IA, encontrarás miles y miles de páginas. Todo el mundo habla de ello. Pero cuidado, la ética de la inteligencia artificial, o como terminó que el Papa ha lanzado y se ha hecho bastante famoso, algorética, no es la ética de las máquinas. Es la ética del hombre que diseña estas máquinas, del hombre que la comercializa, del hombre que utiliza esta tecnología. No es retórica. Un grave riesgo que corremos al hablar de la ética del IA en este momento es de situar la ética al final de la cuestión. Tenemos una tecnología especialmente potente y significativa, tenemos que decidir cómo utilizarla, podemos utilizarla bien o podemos utilizarla mal. Es el discurso común. El discurso no, que se usa. Vero, ma insuficiente y ingenuo. Porque esta forma de plantear la cuestión implica que consideramos que la tecnología es esencialmente neutra y que todo depende del fin para que la utilicemos. No es así. Las tecnologías no son neutrales. Nunca lo son. Nacen de la lógica tecnocrática de que hablamos antes. Son fruto de una cultura, de una forma de pensar sobre el hombre y el vínculo social, de una lógica económica, también de poder, e come, certo. No, non podemos situar la questione della etica della AI al final, sino che dobbiamo situarla al principio,
o come dicono los técnicos, by design. In English, it's strong, of course. By design. Debemos pensar éticamente sobre estas nuevas tecnologías desde el momento en que empezamos a pensar en ellas, a diseñarla, a comercializarla. Esto es el problema. No solo cómo la utilizamos, ma cómo la hacemos. Si estoy aquí para hablarnos de inteligencia artificial es porque desde 2016 la Pontificia Academia para la Vida ha iniciado una reflexión compleja y articulada sobre la conexión entre las nuevas tecnologías y la vida humana. En 2020, justo antes del confinamiento, propusimos un documento, la Rome Call for AI Ethics. Este documento fue firmado por algunos de los actores más importantes de este mundo. De la izquierda, el director general de la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas por la Alimentación, ¿okay? Desde Brad Smith es el presidente de Microsoft. The Archbishop is my boss, Monsignor Paglia, el presidente de la Academia para la Vida. La mujer era el ministro de la innovación del gobierno italiano ahora. And the last one, el último es el vicepresidente de IBM. Es uno dei chi ha inventato il quantum computer. John Kelly III. La estructura de este breve documento muestra exactamente lo que pide el Papa. La ética del IA es ante todo una ética de las personas. Los algoritmos deben caracterizarse por transparencia, inclusión, responsabilidad, la imparcialidad, la trazabilidad, seguridad y privacidad. Pero estos 6 principios están colocados en un marco antropológico y social muy preciso. 3 capítulos: derecho, educación, ética. Porque hoy creo que la cuestión de la algorética es ante todo una cuestión de ética social. Y por lo tanto no se trata de situarla en escenarios posthumanos, transhumanos. Yo no considero supuestamente apocalípticos. Yo pienso que habemos cuestiones más profundas. Por ejemplo, la recogida, posesión y custodias de los datos, públicos o privados. ¿Cómo? La protección de menores y personas frágiles, el aumento de las desigualdades y el riesgo de reducción de las libertades individuales, el debilitamiento de los procesos democráticos. Estos son algunos de los temas que exigen una atención urgente y seria. Concretamente, la transformación digital en curso requiere una visión que tenga en cuenta la dualidad de lo digital y su efecto social. Atención, la transformación actual es un fenómeno global, ante todo por la difusión instantánea. A diferencia de otras grandes revoluciones tecnológicas, esta ha sido inmediatamente universal. El 70% de la población mundial tiene un smartphone en el bolsillo y está conectada a Internet. Mira, culturas, lenguas, tradiciones, sociedades, credos, cosmologías, religiones, economías, unas más diferentes de la otra, todas contenidas y mediadas en un único objeto, todos aquí, y conectadas a una única red. Después, la tecnología es entonces global
en las formas en que se realiza. Casi todos los equipos digitales que podemos han sido diseñados en Occidente, fabricados en Asia, con minerales casi siempre africanos y comercializados da multinacionales que tienen un director general, un CEO indio. Todo, ¿eh? Google, indio. Microsoft, indio. IBM, indio. Todo. Es incredible. Increíble. Aunque el fenómeno de la globalización está mostrando sus límites objetivos, no podemos pensar en gestionar un fenómeno absolutamente global como los sistemas de AI de modo ingenuamente local, casi autárquico. Loco, es loco. Lo que se nos exige hoy es una hábil mezcla de globalismo y atención a lo particular. Ciertamente no podemos encerrarnos en visiones estúpidamente optimistas o esteribilmente locales. No es con muros físicos o culturales como podríamos custodiar la preciosa originalidad de la vida de las mujeres y los hombres de este tiempo. Es un fenómeno global. Last point. Yeah, that's the point. Paradójicamente, la red nos ayuda en todo esto. El final de esta reflexión es una provocación, ¿ok? Provocación. Estamos tan seguros que la lógica de los medios sociales y, más en general, de la web es tan contraria a la experiencia cristiana. Tres pequeños ejemplos provocadores que pueden ayudarnos a pensar como iglesia en este tiempo tecnológico. Primero, la red, al menos en sus intenciones originales, ofrece un espacio abierto. Todo el mundo puede contribuir a aumentar el conocimiento y compartir experiencias y reflexiones. Wikipedia, ¿no? Wikipedia es ese ejemplo. Un proyecto de enciclopedia desde abajo, de conocimiento compartido, de búsqueda común de la verdad. Por supuesto, no somos ingenuos, y la historia ha demostrado cómo, en realidad, los poderes fuertes explotan y distorsionan este espacio a su conveniencia. Pero dejemos que esta imagen de lo pueblo que busca la verdad nos haga reflexionar. Claro, si nuestro objetivo es simplemente seguir reafirmando el modelo eclesial triangular, Dios, el Papa, los obispos, curas, al pueblo de Dios, ok, la mujer, ok, ok. Si esto es nuestro pensamiento, la estructura social de la red probablemente no ayude. Pero sí, en cambio, tenemos presentes las mesas redondas con las que trabajó el sínodo. Quizá encontremos algunas consonancias que aprovechar. Esto es el sínodo de los obispos. No un triángulo, mesas redondas. El Papa en una de las mesas. È increíble diferente imagen de iglesia. En la red, segundo ejemplo, por tanto, las historias y las experiencias son especialmente significativas. Los medios sociales son por excelencia los lugares para las narraciones personales. Pero cuidado, los medios sociales no inventaron la narración. Jesús es por excelencia un comunicador narrativo.
cuenta historias, parábolas, se narra a sí mismo y su experiencia de Dios. En el transcurso de nuestra larga experiencia eclesial, hemos corrido a veces el riesgo de pensar que el catecismo, es decir, una presentación orgánica y racional de los datos cristianos, era suficiente. Solo recientemente hemos redescubierto la necesidad de la narración, es decir, de la narración testimonial, capaz de hacer vital el mensaje, capaz de preservar su insuperable lógica encarnacional, los cuerpos. No debemos tener miedo de las parcialidades y multiplicidades que imponen las narraciones. No habemos cuatro evangelios y no solo uno. Tercera pequeña provocación. El nuestro tiempo es el tiempo de los influencers. Ok, los influencers. Los influencers no son especialmente expertos en un tema, pero ponen su cara en él. La experiencia cristiana siempre se ha difundido gracias al testimonio, al hecho de que alguien puso su rostro en ella y pagó con su vida su fidelidad al Evangelio. Pablo VI fu profético, Evangelii nunziandi. Necesitamos más testigos que maestros. Testigo, testimonianza. La faccia, la cara. Le tres provocaciones que he ofrecido y que espero ayuden a reflexionar un poco, imponen no solo la decisión de utilizar un medio poderoso, sino de abrazar sabiamente la lógica que ofrece. Exactamente lo que no hicimos con la mesa en YouTube. Solo superando la idea de lo digital como medio en favor de, por ejemplo, la categoría de medio ambiente, aún reservada a los iniciados, superaremos el riesgo de presenciar dentro de la Iglesia o bien un entusiasmo acrítico por las nuevas oportunidades de la proclamación evangélica o bien su condena preocupada. Me detendré aquí, ¿ok? E io os pido perdón por mi pésima pronunciación. Cervantes. Ma a conclusión. Imagino que muchos de vosotros conocéis el cardenal Carlo Maria Martini. Yo soy sacerdote de Milán y fui ordenato por él y crecí con él. Una gracia. Escribió la siguiente: hay opciones técnicas que decepcionan porque mañana serán inadecuadas a la demanda y a las necesidades, y opciones de humanidad que dan dirección y sentido al dinamismo de la tecnología y que solo decepcionan a quien no la hacen. En la era de las máquinas, de esta humanidad y de nuestras elecciones tenemos que hablar.